Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Vamos a orar para que el Espíritu del Señor nos ayude en todo momento, nos hable a través de su maravillosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, bendito Dios, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Toma el control total, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor. Toma el control de nuestra manera de hablar, bendito Dios, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, maravilloso, Señor. Hoy ponemos en tus manos, bendito Dios, Señor, esta enseñanza que tú nos regalas, la palabra que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y te pedimos de todo corazón, bendito Dios, que nos ayude en nuestros caminos, Señor, para poder seguir cada día de tu mano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por este maravilloso culto, por esta noche. Y vamos a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 18, versículo 20 y 21. Gloria al Padre. Te dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gloria a Dios por esta maravillosa palabra. Cuando venía a estudiar este mensaje de la palabra, porque siempre le oramos y le pedimos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable, Señor? Que no sea yo, sino que seas tú hablando, Señor, a través de mí. Y estudiaba mucho este mensaje de la palabra y venían muchos recuerdos a mi mente cuando estudiaba. Y muchos lo hemos leído y muchos sabemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, como lo dice la palabra del Señor. Y yo colocaba como título para este mensaje: el poder de las palabras que salen de nuestra boca. Muchas veces nosotros, amada iglesia, no nos damos cuenta el valor o el significado de muchas de las palabras que salen de nuestra boca, el valor que tiene las palabras, cómo estamos hablando y qué es lo que nosotros estamos diciendo y qué es lo que nosotros estamos declarando. Dios nos dio la capacidad de hablar, y al poder nosotros hablar, crear una atmósfera. Amén. Dios habló, y cuando Dios habló, todo fue hecho. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros el poder tan grande que tiene cuando nosotros, como hijos de Dios, como servidores de Dios, como ministros de Dios, tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos nosotros diciendo, o como padres, qué es lo que nosotros estamos declarando. Y vemos en Génesis, quiero que leamos unos versículos de Génesis en el capítulo 1, donde la palabra del Señor dice así. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
Y si seguimos nosotros leyendo el capítulo 1, vemos Dios como por medio de su palabra, como el Señor declarando la palabra, todo fue creado. Todo Dios ordenó y el mundo fue creado. Yo tengo acá 3 preguntas y quiero que reflexionemos sobre estas 3 preguntas que tengo acá. Y dice la pregunta: ¿qué estás hablando en tu hogar? ¿Qué estamos hablando en nuestro hogar? ¿Cómo estamos hablando? ¿Y qué estamos edificando en nuestro hogar en el momento de nosotros lanzar la palabra? ¿Cómo es mi manera de hablar, amada iglesia? Desde el momento cuando no utilizamos la lengua de una manera correcta, se vuelve en un instrumento dañino. Debemos de dar buen uso a nuestras palabras. Mire, amada iglesia, hay palabras que hieren, hay palabras que lastiman, hay palabras que hacen daño y causan un daño terrible, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que nosotros mismos, como hijos de Dios, estamos nosotros declarando. Las palabras que salen de nuestra boca tienen un poder grandísimo, amada iglesia, y vienen consecuencias de lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros declaramos, amada iglesia. Y quiero que volvamos a Proverbios 18 y nos enfoquemos en el versículo 21. Y dice la palabra del Señor: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando se lanza la palabra, dice, están en el poder, y el que la ama comerá de su fruto. Esto va a dar fruto. Uno lanza la palabra y dice la palabra y cree que va a quedar ahí. No, hermano. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo es que da fruto cuando nosotros declaramos la palabra. ¿Qué dice Jeremías capítulo 1, versículo 10, amada iglesia? Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros no nos damos cuenta del daño que podemos hacer cuando no utilizamos bien nuestras palabras. Cuando las utilizamos bien, son para bendición, porque bendecimos. Amén. Yo miraba un ejemplo y decía: uno cuando lanza una cometa, la cometa usted la lanza, ¿cierto? La suelta y la pone a volar, ¿cierto? Y la cometa cae y tú la puedes recoger. Pero las palabras que ya han salido de nuestra boca, esas palabras tú ya no las puedes coger. Amén. Yo cuando estudiaba todo este maravilloso mensaje de la palabra del Señor, venía a mi mente, y le doy la honra y la gloria a Dios, porque el Señor nos enseña, el Señor nos muestra, el Señor nos revela, el Señor nos permite vivir tantas cosas en nuestra vida, pero cada cosa es porque Él quiere que nosotros crezcamos, y cada día con cada cosa que a nosotros nos pasa es para poder nosotros crecer cada día en nuestra vida espiritual. Y qué maravilloso es. Yo tengo un testimonio muy grande con respecto al poder de las palabras, y cuando leía al principio y decía: ¿qué palabra estoy yo declarando en mi casa?
¿Qué palabra les estoy declarando a mis hijos? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a mis hijos? Ojo con esto, amada iglesia, porque viví y soy de un testimonio y viene a mi mente y dije yo, no, sí, debo de decirlo. Mire, hermano, fui marcada de una manera muy drástica por las palabras de mi padre. Él ya murió hace muchos años, ya murió. Fue un hombre que pues no conoció de la palabra del Señor, solo Dios sabe en este momento el dónde se encuentra. Estuvo mucho tiempo en el alcoholismo y eso lo llevaba pues al no tener conocimiento del Señor, pues lanzaba palabras de una manera increíble y fui muy marcada por las palabras que mi padre lanzaba sobre mí, pero recordaba la palabra del Señor cuando dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero dice el Señor, pero yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Mire, hermano, esto fue muy fuerte para mí, porque fueron palabras que fueron lanzadas a mi vida y marcó mi vida de una manera tremenda, y esas palabras fueron lanzadas cuando yo era una bebé, ¿sí? Y marcó mi vida de una manera e impidieron, porque eso hace impedir el propósito que el Señor tiene con nosotros. Amén. Pero Dios está ahí con nosotros. Dios está para ayudarnos, hermano. Y eso dio fruto, porque fueron muchas las consecuencias que tuve cuando fui niña, luego adolescente, cuando llegué ya a mi vida madura. Pero le doy la honra y la gloria al Señor y me gozo cada día de lo lindo y de lo hermoso y de lo bueno y de lo maravilloso, de lo misericordioso que es el Señor, porque en el momento cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor, el Señor me revela, fue revelado por el Señor. Esas palabras que habían sido lanzadas a mi vida fueron reveladas por el Señor, hermano. Y tuve una experiencia hermosísima con el Señor. Una vez en oración, orándole al Señor, el Señor me revela que en mi vida, eso fue recién yo convertida al Señor, amada iglesia, que en mi vida habían palabras de maldición, que eso tenía que ser cortado, que eso tenía que ser anulado. Y fue mismo revelado por el Señor. Y el Espíritu Santo, el Señor me revela y me muestra, hermano, todo cómo había sido. Esto fue glorioso, fue maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque pude liberarme de eso, porque Dios me liberó de esa maldición, de esas palabras que habían sido tan fuertes, esas palabras que habían marcado mi vida, que habían marcado mi niñez, que se interponían en muchas cosas. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no fluyo en esto? Porque muchas veces han declarado palabras que nos marcan. Y más cuando vienen palabras de un padre, cuando son personas que están con cargos, hermano, y más las palabras de un padre que tienen poder terrible, hermano, un poder impresionante. Y Dios me libera y me muestra, hermano, fue muy duro para mí de saber que todo lo que, siendo una niña, siendo una bebé, todo como esto había marcado mi vida, y empecé a mirar todo, empecé a encontrarle la razón de todo lo que transcurría y por qué pasaba todo esto en mi vida. Amén. Amén.
Pero Dios es grande, porque cuando Dios tiene propósitos con nosotros, cuando Dios tiene propósitos para nosotros y cuando Dios nos tiene para cosas grandes, el Señor nos muestra, el Señor nos revela, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica y el Señor nos santifica cada día. Tuve un proceso, perdoné a mi padre, bueno, fue algo hermoso. Hoy en día fue hermoso porque pude comprender y el Señor me enseñaba, y cada día me enseña más de su maravillosa palabra. El no nosotros declarar palabras de muerte. Nosotros tenemos que declarar es palabras de vida, palabras que glorifiquen. Amén. Y miraba yo en Isaías, cuando estudiaba este mensaje de la palabra, y quiero que vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí esto, toco tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué maravillosa mensaje. Cuando lo leía, mire hermano, cada vez que uno tiene los privilegios de venir a dar un mensaje, cada vez hay gozo y hay alegría en el corazón, porque cada vez que nosotros vamos a la palabra y estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos muestra, el mismo Señor mostrándonos, el mismo Señor revelándonos su palabra cada día. Y aquí en Isaías, el versículo que quiero que vayamos nuevamente ahí en Isaías, al versículo 5, dice: entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice el Señor: ay de mí, bendito y alabado sea el Señor. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo. Mire, Isaías, al contemplar la plenitud y la santidad de Dios, comprendió al instante su propia imperfección y su impureza que había en él. Amén. Sobre todo con respecto a sus palabras. Decía Isaías: pero yo soy, y como dice la palabra, decía ahí, inmundo de labios. ¿Cómo yo siendo así, Señor? Tú me muestras, tú me llamas. Mire, cuando Dios nos quiere llamar
al servicio y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios nos hace el llamado y nos hace ese llamado y con ese llamado Él nos limpia, nos purifica, nos santifica cada día para que nosotros le podamos servir. ¿Cómo le vamos a servir al Señor? Como dijo Isaías, yo siendo un hombre inmundo de labios, pero mis ojos, dice inmundo, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Inmediatamente, y dice aquí en el 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y el 7 dice, y tocando de él sobre mí mi boca, dije, he aquí que esto tocó mis labios y es quitado tu culpa y limpió tu pecado. Limpió sus labios. Él necesitaba que Isaías estuviera limpio de labios para él poderle llevar a ese ministerio tan grande y todo lo que el Señor quería que Isaías hiciera. A veces decimos, Señor, heme aquí, como le dijo Isaías, heme aquí. Mire, cuando Isaías le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces nosotros le decimos al Señor eso, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí, pero ¿cómo estoy? ¿Qué palabras estoy yo declarando? ¿Qué palabras estoy yo diciendo? Tenemos cargos en la iglesia, sirviéndole al Señor en un ministerio como servidores, como líderes. ¿Y cómo es mi manera de hablar? ¿Qué palabras estoy yo lanzando? Esto es delicado. Mire, esto en el mundo espiritual, esto hace daño, esto lastima, esto deprime, hermano. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hermanos, bendecirlos. Dice el Señor, yo bendeciré al que te bendiga y yo maldeciré al que te maldiga. Independientemente del que sea, bendigamos a nuestros hermanos. Bendecimos al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Dios nos trae a eso, amada iglesia, a bendecir y no a maldecir. ¿Qué estamos declarando nosotros? Mire, como dice la palabra en Proverbios 18:21, las palabras dan fruto, hermano, y eso trae consecuencias. Y como el Señor necesita que nosotros a todo momento vivamos declarando palabras de bendición. ¿Qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué palabras estoy yo declarando en mi casa? ¿Qué palabras le estoy declarando a mis hijos? Esto es terrible, hermano, porque yo lo viví. Fueron más de 4 décadas bajo palabras muy fuertes, hermano. Pero ahí está el Señor. Pero dice la palabra del Señor, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, porque el Señor está ahí. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo somos libres de nosotros? Cuando nos han declarado tantas palabras tan fuertes. ¿Cuándo somos libres? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Mientras no le hayamos entregado nuestra vida al Señor, no vamos a ser libres. En el momento cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y le dije, Señor, aquí está mi vida, quiero cambiar, quiero que me transformes. Cuando empecé ese caminar con el Señor y empecé a despojarme de todo lo que había en mí, en ese momento vino el Señor y me lavó, me limpió. Y Él quería que estuviera limpia. Y viene Él y me recuerda todo lo que había, me muestra, hermano. Fue algo sobrenatural. Esto es muchas veces, mire cuántos jóvenes atados bajo maldición de los mismos padres, no fluyen, no salen adelante y ni siquiera saben por qué, amada iglesia. Amén. Por eso nunca se nos podrá olvidar lo grande que es el Señor y todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas.
Aceptemos a Dios en nuestro corazón, entreguémosle nuestra vida al Señor. Nada nos puede impedir, porque cuando nosotros seguimos al Señor, Dios empieza a hacer cosas grandes. Así como hizo con Isaías, Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Dios nos quiere mostrar su gloria. Pero para eso tenemos que ser limpios de labios, con un corazón puro. Amada iglesia, esto cada día, la palabra del Señor cada día nos enseña, cada día nos revela. Mire, no atemos a nadie con las palabras. Dios no nos llama a maldecir. Dios no nos llama a que declaremos palabras negativas. Dios nos llama a que declaremos a todo momento palabras positivas. Para terminar, amada iglesia, ¿qué dice Mateo 12:37? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 12:37. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que decimos con nuestra boca tiene mucha importancia, amada iglesia. Pidámosle cada día al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría y que nos dé inteligencia para nosotros poder cada día ser esos excelentes hijos que el Señor quiere que nosotros seamos. Damos gracias a nuestro Señor por este maravilloso mensaje. Y yo quiero que en esta noche, si hay personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que no han aceptado al Señor en su corazón, vamos a hacer una maravillosa oración y entreguémosle nuestra vida al Señor. Cuando nosotros lo hacemos, viendo este mensaje, cómo Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, cómo Dios empieza a liberarnos. Amada iglesia, yo quiero que cerremos nuestros ojos y inclinemos el rostro y vamos a decir: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Te agradezco por perdonarme y darme vida eterna. Toma el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Enséñame cada día lo que necesito aprender de ti. Abre mi entendimiento y lléname cada día de tu Santo Espíritu. Vamos a decir: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amada iglesia, estamos pasando por momentos muy fuertes, muy duros, con muchas cosas que están pasando en la humanidad, en el mundo. Vamos a orar por todas aquellas personas que se encuentran enfermas en las clínicas, en los hospitales, en sus casas o en cualquier lugar donde se encuentran. Vamos a orar por estas personas, declarando la palabra del Señor, porque el Señor nos dice a través de su maravillosa palabra que el Señor murió y llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario y que por sus llagas hemos sido nosotros sanados y curados. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti, bendito Dios, todas aquellas personas, Señor, que se encuentran enfermas de cualquier enfermedad, Señor, de cáncer, de COVID, cualquier enfermedad que tengan en este momento en sus cuerpos, Señor, toda dolencia, Señor, toda enfermedad incurable, Señor, hoy la ponemos en tus manos, bendito Dios, porque sabemos, Padre, que tú eres el único, Señor, que puedes traer vida, Señor, a aquellas personas, Padre, que están en estos momentos, Señor, esperando tu milagro, Señor. Hoy lo ponemos en tus maravillosas manos y hoy declaramos, Señor, que tú seas, Señor, sanándolos
a cada uno de ellos los ponemos en tus manos, bendito Dios de los cielos, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces cada día con nosotros. Damos la honra y la gloria al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Padre. Dios los bendiga, amada iglesia. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.